Ok, me parece que, bueno, vamos comenzando. Pues la idea sería comenzar a las 4 y 2. Y ya aquí coloco a grabar por un segundo. Y grabando, perfecto. Bueno, todos, bienvenidos. Los que se vayan a ir sumando, pues se irán sumando. Hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante que es surgió del grupo, digamos, de WhatsApp donde estamos, y aparte pues un grupo de WhatsApp si ustedes no están ahí, en donde la pregunta fue ¿es acaso el Machine Learning solamente condicionales anidados, de forma en que nosotros podemos estructurar nuestro código que pueda ir preguntando ciertas variables y poder hacer una predicción directa sobre esto? La idea de la presentación es irnos al fundamento base del Machine Learning, que es uno de los modelos estadísticos y matemáticos más utilizados y ya de hecho bastante antiguo, y cómo este impacta en el hecho de que el Machine Learning se basa más en matemáticas y en estadística que en la propia, que en la propia programación como tal. Y vamos a estar generando desde cero un algoritmo de Machine Learning, ¿sí? En diferentes etapas, y vamos a ir entendiendo cómo este está funcionando, ¿vale? Entonces, una de las cosas o uno de los modelos más sencillos que nosotros podemos tener para hacer predicciones es el lanzamiento de una moneda, por ejemplo. Sabemos que el lanzamiento de una moneda solamente tiene una probabilidad de 50% cara o 50% sello. Y si nos pidieran hacer un modelo de predicción para saber cuándo va a caer cara o cuándo va a caer sello, cuando lancemos una moneda, podríamos hacer de diferentes maneras esto, ¿vale? La primera forma podría ser simplemente intuición. Sabemos que es 50-50, yo le atino a una de las dos, cara o sello, y hay una probabilidad de 50% de que acierte el lanzamiento de una moneda. Lo segundo que podríamos hacer es que a partir de esta moneda nosotros podemos tirarla 1.000.000 de veces, por ejemplo, y una vez tengamos el resultado de 1.000.000 de veces, podemos ver por X o Y motivo la aerodinámica de la moneda, algo que pueda afectar de pronto la fuerza con que la lancemos, etcétera. Y podemos hacer un modelo matemático, ¿sí? A partir de esa información. Y podríamos comenzar a llegar a predecir cuándo la moneda va a caer cara, cuándo va a caer sello, ¿sí? Una tercera forma, nosotros somos informáticos, podría ser, creamos una función en nuestro ordenador que genera un número entre 0 y 1. Y si el resultado va de 0 a 0.5 no incluyente, podríamos decir que va a caer cara. Y si hacemos entre 0.5 y 1, pues vamos a marcar sello. Otra mucho más sencilla puede ser: yo tengo dos monedas, tiro una primero y dependiendo del resultado de la primera, predigo que va a salir la segunda. Lastimosamente, la vida real no funciona así, ¿sí? Hay muchos factores que pueden afectar eh, la, el problema, que pueda caer cara o pueda caer sello, ¿sí? Realmente la fuerza con que lanzamos la moneda, el material de la moneda, la aerodinámica del grabado que está sobre la moneda, el material sobre el cual cae, que incluso, por ejemplo, si, no sé, podemos tener arena. Gracias por el follow, Mepadilla. Eh, digamos que si esta moneda cae en una arena lo suficientemente fuerte como para sostener la moneda, incluso podría caer completamente vertical, lo que nosotros a veces llamamos canto. Entonces, son muchos los factores que pueden afectar hasta un modelo de predicción sencillo, ¿sí? Lo importante es encontrar cuál de todos ellos impacta sobre el resultado que nosotros estamos esperando obtener, y tendríamos que hacer muchos estudios sobre esto. Lastimosamente, un problema que era tan sencillo como saber si era caro o sello, eh, para saber una moneda, están comenzando a entrar factores que no tenemos ahorita mismo estudiados como para poder decir o poder crear un modelo de predicción real sobre ni siquiera una moneda. Ahora imagínense si nos cambian a diferentes monedas. De hecho, un estudio que hicieron, por ejemplo, los que me conocen saben que juego mucho Pokémon. En Pokémon, en las cartas, existe el uso de una moneda, ¿sí? Que tú podías tirar para saber si la moneda iba a caer cara o sello. Dependiendo de eso, el juego se iba a ver afectado. Y cancelaron esto porque algunos grabados de alguna de las monedas que vendían con las cartas
tenían una cierta predilección para caer cara o sello dependiendo, digamos, de cierta fuerza que se le aplicara a la moneda. Entonces, son muchos los factores que ahorita mismo no tenemos cómo controlarlo. Así que vamos a ir a un ejercicio que sí conocemos diferentes factores que pueden, digamos, afectar. Solamente un segundo por aquí. La capturadora me está molestando un poco. Por un segundo. Ahí, listo. Bien. Vamos a hacer algo un poco más medible, que ya de hecho es un ejemplo de Machine Learning completamente conocido, que viene siendo el costo de la habitación o de una casa, un apartamento en la ciudad de Boston, ¿vale? Este es un dataset bastante conocido, se encuentra en una librería llamada Scikit-Learn. Esta librería ofrece, digamos, diferentes datasets con los cuales nosotros podemos comenzar a aprender. Este es uno. Y si bien no podemos predecir con exactitud cuánto va a costar, y mucho menos ahora en medio de una pandemia, pero antes se hicieron los estudios y se sacaron algunas de las variables que pueden o no afectar, digamos, el costo de una habitación o un apartamento en la ciudad de Boston. ¿Y cómo vamos a hacer para hacer dicha predicción? Pues vamos a irnos a algo que se llama, algo matemático estadístico que se llama regresión lineal, que es a partir de n cantidad de puntos que yo tengo, pues podría trazar una recta o una curva, la cual la idea es que pase por todos los puntos posibles para poder hacer una predicción. En nuestro caso vamos a trabajar con una línea, ¿vale? Una línea es la base de la regresión lineal, por eso su nombre. Y si ustedes se acuerdan de la época estudiantil, cuando veían esta fórmula que estamos viendo ahorita mismo, y es igual a mx más b, la ecuación de la recta, pues donde nosotros teníamos un y, ¿sí? Digamos un punto o varios puntos, o dos puntos mínimos dentro de un plano, nosotros aplicábamos esta función y con eso nosotros podíamos sacar cuál iba a ser la pendiente y cuál iba a ser el valor independiente de la B, ¿sí? Que es ese punto en el cual la línea corta el eje X cuando este es 0, ¿vale? Entonces, no solamente basarnos en una regresión lineal simple, también vamos a estar trabajando con algo que se llama el método de los mínimos cuadrados. ¿Qué pasa? Si nosotros tenemos solamente dos puntos, es un poco más fácil con la ecuación de la recta. Pero en este caso, en muchos casos de Machine Learning, lo que vamos a tener es una nube de puntos bastante asimétrica, la cual una simple línea no va a poder pasar por ellas. Y vamos a tener que recurrir a este método para poder calcular el error medio que se encuentra entre los puntos que no están pasando por la línea y la línea. De manera que lo que tenemos que hacer es minimizar ese error, ¿sí? Ese error que vemos aquí, por ejemplo, para este punto, pues la línea me predice que está aquí abajo y realmente está más o menos a esta altura. Y entonces lo que nosotros tenemos que hacer es, digamos, medir cuál es ese error medio. Y eso lo podemos calcular a través de la fórmula que estamos viendo ahí, donde esa fórmula lo que nos va a dar es la pendiente de la recta que pues se acopla mejor a todos los puntos que nosotros estamos trabajando. Y un dato importante es que la media tanto para X como para Y siempre va a ser parte de la línea, con lo cual con eso pues vamos a poder también sacar, digamos, o tener cuál es el valor del valor independiente B. Entonces, con eso vamos a movernos un momento a Jupyter, ¿vale? Solo voy a cambiar aquí un segundo para que tengamos un poco más de espacio. Y nos vamos a venir aquí a Jupyter. Para quienes no lo conocen, Jupyter Notebook es un entorno en el cual nosotros podemos ejecutar código de Python y él nos va a dar el resultado como si estuviéramos en una consola, una shell, un poquito con mucho más superpoder, ¿vale? Podremos ver gráficas y algunas otras cositas como lo que vamos a estar trabajando acá. Para esto vamos a trabajar el primer notebook que se llama Boston Simple Linear Regression, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es, ya lo tengo aquí, voy a ir celda a celda explicando más o menos qué es lo que estamos haciendo. Para la primera celda tenemos que estamos importando el dataset Load Boston, que es el dataset que vamos a estar utilizando. Y vamos a estar utilizando una librería llamada Pandas. Pandas es una librería que nos ayuda muchísimo con el trabajo de grillas de datos.
¿sí? Es muy buena para cargar muchísimos datos, Excel, CSV, digamos en estos formatos. Y es muy fácil manejar estos datos con esta librería, ya que nos crea una grilla, ella se encarga de hacer, digamos, todos los cambios que nosotros le estemos pidiendo. Incluso podríamos hacer como una especie de consulta SQL, digamos, dentro de la propia librería. O bueno, una consulta, no SQL precisamente, pero una consulta que se parece mucho y nos ayuda mucho a trabajo de datos con muchos datos. Vale, entonces vamos a importar estas dos y lo siguiente que vamos a hacer es load Boston. Es una función que lo que me va a hacer es cargar el dataset. Vale, entonces voy a cargar aquí Boston y lo que le voy a decir es Boston Description o script, que viene siendo la descripción de cómo funciona este dataset. Vale, aquí como nosotros vemos, Boston House Prices Dataset tiene un número de instancias, o sea, un número de filas de 506 filas, las cuales tiene tres atributos. Entre numerical y categorical. Numéricas son meramente columnas numéricas. En Machine Learning Categorical se le llama, digamos, a aquellas que son opciones o son cuestiones escritas o que son más string, digamos. Aquí hablamos de cada uno de los atributos. Por ejemplo, tenemos el CRIM, que viene siendo el rate de criminalidad per cápita en el lugar en donde se encuentra ubicada digamos la casa. Tenemos por ejemplo por acá el NOx, la concentración de óxido nitroso, no sé, partes por millón. Tenemos el número promedio de habitaciones, tenemos la edad del lugar, tenemos los taxes que está pagando la propiedad, etcétera. O sea, tenemos 13 en estos momentos 13 columnas que nos van a describir el precio. O vamos a intentar, como nosotros vamos a estar trabajando solamente con una línea inicialmente, vamos a elegir uno de estos factores. Vamos a elegir, digamos, uno de los que más nos compete elegir, viene siendo el número de habitaciones. Nosotros sabemos que el número de habitaciones normalmente siempre afecta el precio, digamos que es uno de los que más afecta el precio como tal. Vale, lo que voy a hacer aquí ahora es una función que se llama dir. Dir lo que hace es que me muestra cuáles son todas las funciones o métodos o atributos que tiene un objeto al cual yo paso como parámetro. En este caso, pues ya hemos utilizado descripción, ¿vale? Es importante tener en cuenta que aquí vamos a tener data. Data viene siendo toda la estructura de todas nuestras variables que hemos visto acá. Feature name viene siendo los títulos de cada una de la información. De hecho, feature es la palabra que comienza a utilizarse en Machine Learning para decir cada una de las columnas. Entonces vamos a tener en cuenta eso. Y el otro importante aquí es target. Target viene siendo la columna de resultado que nosotros vamos a intentar predecir. ¿Vale? Ahí están todos los valores de todos los de cada una de las casas o apartamentos de Boston que vamos a intentar predecir. Entonces, lo primero que voy a hacer es, voy a crear un data frame que, como les digo, es de pandas. Y pandas lo que hace es toma esa información y la coloca en una grilla bastante fácil de utilizar. Incluso intuye, digamos, cierto tipo de datos con los que él va a seguir trabajando. Y le vamos a pasar Boston Data, que viene siendo lo que les digo, la matriz de toda la información. Y le vamos a pasar el nombre de las columnas. Como el orden de las columnas aquí nos dicen que está, digamos, en este orden como tal. También los feature names están exactamente en ese mismo orden, por lo cual cada una de las columnas va a tener su nombre específico. Vale, voy a cargar acá. Y una vez hecho eso, voy a hacer un head. Head normalmente es una función que utilizamos para hacer un sampleo, ¿sí?, de las primeras 10 líneas para revisar que nuestra información haya cargado bien. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos el rate de criminalidad, tenemos el óxido nitroso, tenemos el número de habitación promedio, edad, etcétera. Entonces aquí tenemos toda la información que nos trae este dataset con la cual vamos a trabajar. Lo mismo vamos a hacer con la columna target, ¿vale? La columna target la vamos a cargar en otro dataset diferente, porque eso es lo que vamos a intentar predecir y vamos a estar realizando. Otra librería que vamos a estar utilizando mucho viene siendo PyPlot de Matplotlib. PyPlot nos sirve para generar gráficas, para comenzar a entender cómo está trabajando nuestros datos de una manera gráfica que es mucho más fácil y mucho más intuitiva de revisar.
Vamos a extraer solamente el número de habitaciones promedio por el barrio, ¿vale? Entonces aquí vamos a extraer, aquí lo que le estoy diciendo es de el dataset X, solamente tráeme la columna room min. Entonces aquí lo que tenemos es el número de habitaciones promedio, ¿sí? Que es, aquí estamos sacando un sampleo con el mismo head que nosotros estamos trabajando. Lo siguiente que vamos a hacer es generar un scatter. Un scatter en Matplotlib viene siendo un eje XY en donde vamos a colocar puntos, digamos, para cada uno de los resultados, donde X viene siendo nuestro número de habitaciones y nuestra Y viene siendo el precio que se está pagando por cada una de ellas. Y estamos llamando a PLTShow para que nos muestre la gráfica en línea, aquí en line, ¿vale? Aquí podemos ver más o menos cómo se están comportando nuestros datos. Si nosotros tuviéramos que trazar una línea a ojo, pues más o menos iría como por aquí, diríamos, más o menos, ¿sí? Y yo podría pues sacar también, digamos, esa data, pero la idea es que como son 500 datos que nosotros estamos leyendo, la idea es que el computador lo haga por nosotros, ¿vale? Y entonces lo que vamos a hacer es utilizar estas funciones matemáticas que hemos estado hablando del error cuadrático medio o el error cuadrático, ¿vale? Y para ello, vamos a volver un momentito aquí, vamos a ver la fórmula. Uy, qué pena. Vamos a ver la fórmula. Aquí tenemos que es la sumatoria de todos los X menos el X medio por Y menos, o sea, la sumatoria de todos los Y menos por todos los Y medio, dividido la sumatoria de los X menos X medio al cuadrado, ¿vale? Entonces eso quiere decir que para todos los X de mis datos y para todos los Y de mis datos voy a tener que restarle la media y luego voy a hacer toda la sumatoria que necesitemos para ello. Un segundo aquí que se me está... listo, ahora sí lo estoy viendo. Entonces vamos a volver acá y lo que vamos a hacer ahora es sacar ese X medio. Quiero mostrarles con Shape, dentro de un dataset nosotros podemos ver cuáles son las dimensiones de nuestro dataset, ¿vale? Y vamos a sacar el Xmin como todos conocemos. Hacemos la sumatoria de todos los rooms, dividimos entre el número de rooms que existe. Vamos a ver que manualmente, pues, cuál es el valor que nos va a dar y nos vamos a apoyar sobre Pandas, que también tiene una función sobre la cual ya yo le digo cuál es la columna que quiero sacarle el min y él automáticamente lo hace y vamos a ver que en este caso para los dos es exactamente igual, por lo cual podemos seguir con Pandas. Y aparte vemos aquí el shape que viene siendo 506 filas por solamente una columna, que es lo que nosotros estamos haciendo. Vamos a hacer exactamente lo mismo con el Y, ¿vale? Con nuestro target. Y lo que vamos a hacer es vamos a comenzar a calcular, digamos, estos factores que están aquí, X menos Xmin, Y menos Ymin, etc. En este caso, X menos Xmin, como se pueden dar cuenta, aquí estoy tirando directamente el dataset contra un escalar al cual le estoy restando. ¿Por qué puedo hacer esto? Porque pues Pandas ya conoce de que cuando yo quiero restarle a un dataset un número específico, a cada una de las filas de este dataset lo que va a hacer es restarle automáticamente este valor, ¿sí? Y voy a mostrar las 10 siguientes. Entonces, como podemos ver, pues sacó la media y al primero pues le restó la media y ya lo que tenemos es una serie con los valores menos la media directamente. Igualmente vamos a hacer con Y, ¿vale? Básicamente sacamos una media y entonces le vamos a restar a cada uno de los valores de Y. Con esto que nosotros tenemos acá, que son dos vectores, lo que vamos a hacer es hacer una multiplicación y también aquí nos ayuda mucho Pandas porque yo puedo hacer una multiplicación de vectores con el arroba. Eso es un arroba, no sé si se alcanza a ver bien, pero con este arroba lo que yo estoy haciendo es una multiplicación vectorial, lo cual me va a dar un resultado, un solo numerador, ¿sí? Entre estos dos, en este caso 2269.1. No tenemos que estar revisando mucho qué significa esto, pero el denominador, que es el que tenemos acá, que ya también lo hemos extraído, que viene siendo este vector, lo vamos a elevar al cuadrado, lo que quiere decir Pandas va a elevar al cuadrado cada uno de esos valores y luego lo que vamos a hacer es la sumatoria de dichos valores, ¿vale? Y aquí vamos a obtener el denominador, que tampoco le vamos a encontrar mucho, digamos, mucha lógica ahorita mismo. Lo importante es que M sí lo vamos a poder sacar, que viene siendo nuestra pendiente. Nuestra pendiente viene siendo numerador sobre denominador, básicamente.
Y tenemos que nuestra pendiente es 9.10210, etcétera, lo que estamos mostrando ahí. A partir de esto, lo que nosotros vamos a hacer es, vamos a extraer el valor de y, ¿vale? Entonces, nosotros sabemos que si pues igual y es igual a mx más b, y tenemos en cuenta de que lo que dijimos, y media y x media van a pasar por esta línea. Ya tenemos m, pues simplemente despejamos b, y tenemos que b es igual a y menos m x media, ¿vale? Como ya tenemos esos valores, lo que vamos a hacer es simplemente este despeje. Vamos a hallar el valor de b y vamos a encontrar cuáles son los parámetros. Nuestros parámetros son 9, 10, 21 para nuestro pendiente y menos 34 para nuestro valor independiente b. Vamos a mostrar más o menos cómo quedó la línea. Y como pueden ver, más o menos como habíamos intuido, ¿sí? Un poquito por aquí. En este caso, estoy haciendo el scatter que ya habíamos utilizado, que es con el número de habitaciones y nuestro valor de y. Y en este caso, estos puntos que están aquí están elegidos arbitrariamente, básicamente porque pues queremos comenzar más o menos desde 4, que pues si bien podíamos comenzar desde 1, que también estaba por acá, iba a salirse de la gráfica. Y 9, ¿sí? Que viene siendo más o menos como de los últimos valores que estamos utilizando. Si se pueden dar cuenta, la línea intenta satisfacer la mayoría de puntos que estamos aquí, ¿sí? Y aquí tenemos, digamos, unos atípicos outliers, ¿sí? Que normalmente eso puede pasar. Por ejemplo, pues, digamos que este puede que esté en un barrio demasiado fino de Boston y pues vale mucho a pesar de que tiene solamente una habitación, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, lo que podemos hacer ahora es tomar un valor, ¿sí? de nuestro número de habitaciones. En este caso vamos a tomar el primer valor de nuestro dataset completo. Después vamos a ver que, digamos que esto no es lo mejor lo que acabamos de hacer, pero poquito a poco vamos a ir mejorando, ¿sí? 6.575, ¿sí? Vamos a sacar el valor de y. Ya tenemos el parámetro de nuestra pendiente, de nuestra variable independiente y de nuestro valor independiente. Entonces con eso podemos calcular y0. Podemos ver más o menos que nuestro modelo diría, hey, yo creo que una habitación en Boston de aproximadamente estas habitaciones se podría estar costando unos $25.100. Y vemos cuál es el resultado de nuestro dataset, de nuestro target, y vemos que están 24.000, o sea, hay unos 1.000, digamos, de diferencia, que si bien pues no es el modelo perfecto, pero es un modelo que ya comienza a aproximarse, ¿vale? Listo. Pero la realidad nunca es simple, muchachos. La realidad siempre va a tener más de una variable dependiente, ¿sí? Y en este caso, por ejemplo, nosotros podremos tener hasta 13, que son las de nuestro dataset. Pero si llegamos a agregar solamente una nueva dimensión, que viene siendo agregar un nuevo feature, ya no estaríamos buscando la ecuación de la recta, sino que estaríamos buscando la ecuación de un plano. Y si agregamos otro, entonces ya estamos hablando de 4 dimensiones, estaríamos hablando de una ecuación de hiperplano. Y ustedes se preguntarán, bueno, entonces hay que buscar para una ecuación del plano, para una ecuación de un hiperplano de 4, de 5, de 10, etc. No es necesario. Podemos buscar una solución vectorial que pueda resolvernos este problema. La idea de tener esta solución vectorial es que si representamos cada una de las y como una función, como un conjunto de funciones, perdón, lo que podríamos hacer es, lo expresamos así como está acá, y1 es igual a b más el peso de la primera variable independiente, x11, más w2 o peso 2 por x la segunda variable independiente, etcétera, y hacemos este conjunto de ecuaciones y lo que podemos hacer es traerlos como si fueran vectores y matrices. Específicamente pues tendríamos un vector de resultado, un vector target, que es este que estamos viendo acá, ¿vale? Tendríamos una matriz con los valores de todas nuestras variables independientes, pero vamos a agregar un 1 en el lado izquierdo de esta matriz, y esto es porque también vamos a estar buscando el valor de nuestro valor independiente, que es b para cada una de las funciones, ¿sí? O el que mejor se aproxime, y vamos a tener un vector de peso que viene siendo nuestra variable nuestro valor independiente y nuestros pesos para cada una de las variables independientes. Cuando nosotros hacemos esto que está aquí, podemos simplificar entre comillas un poco la fórmula que conocemos, y es igual a mx más b, y en este caso vamos a decir y es igual al y, o sea, el vector resultado va a ser igual al vector de pesos por
multiplicación matricial por el vector de nuestras variables independientes, ¿vale? Y con esto nosotros también podemos hacer lo que es la aplicación de buscar errores cuadráticos. Es el mismo, digamos, la misma ecuación que nosotros hemos utilizado anteriormente, pero en este caso vamos a utilizarlo de manera vectorial, ¿vale? Sabemos que nuestra función ya es igual a wx y en este caso hemos buscado cuál es la ecuación de mínimos cuadrados de manera vectorial y entonces tenemos que esta ecuación es y menos x w elevado a la t, que viene siendo la traspuesta de la matriz resultante, el vector resultante que tenemos aquí, multiplicado por y menos x por w, ¿vale? Digamos que este viene siendo nuestra ecuación de mínimos cuadrados vectoriales, que si expandemos, entonces vamos a tener y traspuesta por y menos w traspuesta x traspuesta por y menos y traspuesta xw más w traspuesta xw, ¿vale? Eso viene de multiplicar, digamos, cada uno de estos y expandemos esto. Ahora lo que podemos hacer es hacer una derivación de esta ecuación que tenemos aquí de manera vectorial. Digamos que esta parte de la derivación vectorial se sale un poco del video en estos momentos. Igual aquí les dejo un link si ustedes lo quieren ver. Se los voy a copiar. Bueno, no se los puedo copiar ahorita mismo. Déjenme un momentico y me cambio acá a presentación para que se vea mejor. Se va a ver un poco más pequeña, pero ahí se va a ver, digamos, todo lo que estoy explicando. Bueno, tenemos esto que está aquí, viene siendo la derivada teniendo de variable la w, ¿vale? Y como esto es la búsqueda de mínimos, ¿sí? Nosotros sabemos que si nosotros sacamos la derivada de una función y igualamos a 0, nosotros vamos a encontrar un mínimo, ya sea global o local. En este caso, mínimos cuadrados, por su forma, viene siendo un mínimo global. Entonces es bastante fácil igualar a 0 y lo que tenemos que hacer es despejar w, que viene siendo ese vector de peso para cada una de las variables independientes que nosotros tenemos y queremos encontrar para poder solucionar el problema. ¿Vale? Entonces, si nosotros despejamos w, en este caso, pues pasamos esto primero acá, ¿sí? Digamos que viene al lado derecho y luego lo que hacemos es despejamos x traspuesta. En este caso, en este despeje, digamos, como no hay una división realmente dentro de los vectores, esta división pues se representa como una invertida, ¿vale? Entonces esto no es una t, esto es un menos 1, de pronto por si no se entiende. Entonces queda que el vector de pesos viene siendo igual a x traspuesta x invertida por x traspuesta y, ¿vale? Con esta ecuación nosotros ya tenemos cómo encontrar cuáles son cada uno de los pesos para cada uno de nuestras variables independientes o features. Volvamos a Jupyter un momento y lo vamos a demostrar de diferentes maneras. La primera es vamos a rehacer el mismo Jupyter que nosotros acabamos de hacer, pero esta vez de manera vectorial para una sola feature, y luego lo vamos a hacer para dos features, ¿vale? Y después lo vamos a hacer utilizando directamente los modelos que ya nos trae Scikit-learn y vamos a demostrar que ese modelo específico está haciendo lo que nosotros estamos haciendo, ¿vale? Entonces aquí lo único que estamos agregando es NumPy. NumPy es una librería que nos ayuda muchísimo con los cálculos, ya sean cálculos matemáticos normales o cálculos vectoriales, en este caso que vamos a estar utilizando. Y le estamos diciendo también al notebook de Jupyter que todas las funciones de Matplotlib las va a hacer de manera interactiva, ¿vale? Vamos a ver cómo funciona. Vamos a ir importando esto. Cargamos Boston, que ya lo conocemos. Ya conocemos qué es lo que trae. Vamos a cargar exactamente lo mismo que hicimos anteriormente. Un data frame con toda la data, con los feature name. Hacemos un head. Head, cuando no se le pasa ningún parámetro, automáticamente saca un sampleo de 5. En el anterior se me olvidó comentarlo, por eso estaba un 10. Vamos a sacar nuestra variable target también, ¿vale? Vamos a utilizar pyplot como veníamos haciendo. Hacemos el scatter. Como ven, no ha cambiado nada. Es exactamente la misma data. Vamos a sacar solamente el promedio de habitaciones. Entonces tenemos aquí RM, ¿vale? Y si ustedes se acuerdan, cuando nosotros estamos haciendo vamos a volvernos aquí un momentico, la matriz,
la matriz para nuestras variables independientes va a tener un 1 a la izquierda. ¿Vale? Entonces vamos a tener que aumentar este vector que nosotros tenemos. Esto que está aquí son los índices, no es data real. ¿Vale? Nosotros vamos a aumentar este vector convirtiéndolo en una matriz de 2 por el shape que tenga, digamos, nuestro dataset. Y eso lo vamos a hacer con cat, ¿vale? Con cat de pandas lo que hace es que si tenemos dos datasets podemos concatenarlos, ya sea de manera lineal o de manera de columnas, ¿vale? En este caso vamos a utilizar de manera de columnas, por eso le pasamos aquí axis igual a 1 para que él sepa que lo que estamos agregando es una nueva columna. Y le pasamos una lista con todos los datasets que nosotros queremos fusionar. En este caso estoy utilizando mp_once, que es una función específicamente de NumPy, que lo que hace es que me genera un vector del tamaño que yo le especifique aquí. En este caso le estamos diciendo del shape de nuestro dataset en 0, o sea el número de filas. Lo que quiere decir nos va a generar un vector de 500 y tantas unos. Y eso es lo que vamos a convertir en un data frame y lo vamos a concatenar, ¿vale? Entonces vamos a hacerlo aquí. Y como pueden ver, ahora tenemos una columna 0. No tiene nombre, no le puse nombre. En el cual tenemos una cantidad de unos del lado izquierdo. Con esto nosotros ahora sí podemos aplicar nuestra ecuación de mínimos cuadrados, de errores cuadráticos, que viene siendo W es igual a X traspuesta por X elevado a la menos 1, que viene siendo la invertida, por X traspuesta por Y. En este caso, vamos nuevamente a utilizar lo que les decía. NumPy es una librería que tiene muchas funciones matemáticas. Vamos a utilizar la invertida, ¿vale? En este caso, vamos a sacar la traspuesta de XRoom, ¿sí? Aquí esto que está haciendo esta propiedad de los datasets es que si yo le pongo punto T mayúscula, lo que me hace es una traspuesta del dataset que estoy utilizando. Lo estoy multiplicando nuevamente vectorialmente por XRooms, ¿vale? X, recordemos, X traspuesta X, multiplicado por nuevamente la traspuesta de X por Y, ¿vale? Solo un segundo que otra vez me está molestando un poco la capturadora. Y ahí debería ahorita estar apareciendo. No. Sí. Vale. Volvemos. Entonces una vez ya yo tengo esto, ya yo tengo mi vector de pesos o de parámetros en este caso. Como son solamente dos, ¿sí? Estamos trabajando una linealidad normal, de una ecuación de la línea. Vamos a abrir aquí rápidamente el Jupyter anterior que estamos trabajando. Bajamos aquí donde encontramos nuestra pendiente. Como pueden ver, 9.1021 es exactamente la misma que estamos obteniendo acá, 9.102109. Y estamos también obteniendo nuestro valor independiente, que es menos 34.670. Menos 34.670. Entonces, vectorialmente acabamos de resolver lo mismo que acabamos de hacer antes. Y con esto probamos de que nuestra solución vectorial funciona. ¿Vale? Simplemente aquí vamos a sacar nuestro valor independiente y nuestra pendiente. Hacemos el plot y como podemos ver, obtenemos exactamente la misma línea que hemos obtenido de manera lineal, ¿sí? Con la ecuación de la línea. Eso significa que si yo aplico exactamente lo mismo para dos features, en este caso vamos a tener una solución tridimensional, ¿vale? Aquí tenemos nuestro XRoom Crime, que viene siendo, hemos seleccionado el grado de criminalidad, que también sabemos que es muy importante cuando estamos seleccionando una casa para colocar un precio, y también tenemos el número de habitaciones, ¿vale? Vamos a hacer rápidamente otra figura. En este caso, como es una proyección 3D, pues le estoy diciendo a PyPlot que esta figura que voy a utilizar específicamente va a ser de manera tridimensional. Le estoy haciendo un scatter y que va a funcionar igual de manera tridimensional, colocándole cada uno de los labels, el número de habitaciones promedio, criminalidad target, y lo que le estoy haciendo es un show. ¿Vale? Entonces aquí tenemos nuestra gráfica, que si la vemos así, eliminando la criminalidad, como podemos ver, estamos obteniendo la misma nube de datos en dos dimensiones, pero que si lo vemos a partir de la criminalidad, pues podemos ver que los mayores precios están en donde la criminalidad se acerca lo más posible a cero. Entonces ahí es donde tenemos los mayores precios, y a medida de que va aumentando, pues la idea es que va decayendo. Entonces ahora nuestro modelo va a aprender dos cosas.
va a aprender que entre mayor criminalidad va a ser menor el precio y que entre más número de habitaciones probablemente también va a ser mayor el precio. Entonces vamos a apagar aquí y vamos a volver por acá y vamos a hacer lo mismo. Recordemos que tenemos que concatenar un array de unos del lado izquierdo de nuestra matriz de variables independientes, ¿vale? Simplemente lo agregamos de la misma forma que la vez anterior y volvemos a aplicar nuestra fórmula de mínimos cuadrados, en donde tenemos la invertida de xt por x por xt por y, ¿vale? Todo vectorial. Hacemos esto y vamos a obtener nuestros parámetros. En nuestro caso, recordemos que como el 1 siempre está a la izquierda, lo primero que vamos a obtener es nuestro valor independiente y lo siguiente que vamos a obtener son los pesos que se adecúan mejor en el plano que va a capturar la mayoría de nuestros puntos, ¿vale? Entonces aquí pues sacamos, digamos, extraemos eso. Con MeshGrid lo que voy a hacer es una grilla, ¿sí? Donde voy a obtener toda la información de x root crime contra bueno, el número promedio de habitaciones contra el número de criminalidad, ¿sí? Y lo que voy a hacer es que para cada uno de esos puntos de la grilla que se está generando voy a ejecutar la función ya teniendo el peso para el número de habitaciones, el peso para la criminalidad y teniendo la variable, el valor independiente. ¿Sí? Y lo que voy a hacer aquí es plotear nuevamente, ¿vale? En este caso cambios muy sencillos. Aquí estoy ploteando un plano, ¿vale? Con los valores x, y, z. Por eso estuve evaluando para cada uno de los puntos que estaba obteniendo. En este caso estoy haciendo un scatter en donde quiero que los puntos sean un poco transparentes, tengan un 30% de visibilidad, colocando las labels y mostrando, ¿vale? Como le dijimos al notebook que fuera interactivo, digamos que aquí estamos viendo el plano. Si lo ponemos a números de habitaciones podríamos ver la misma recta que estábamos viendo anteriormente, pero ahorita es un plano el cual si lo ponemos así a nivel de criminalidad, lo que les decía, entre menos criminalidad mayor el precio y entre más criminalidad menor el precio. Aquí pues solo como para mostrarles más o menos cuáles son las grillas que se ejecutaron. Aquí está la grilla en donde están los valores para z, para cada uno de los puntos que estamos encontrando. Y nuevamente en este caso lo que voy a hacer es voy a extraer de la primera fila los valores de número de habitaciones promedio y criminalidad, y lo que vamos a hacer es una predicción a partir de nuestro plano, ¿vale? Para los valores de ello, y vamos a ver cuánto predice. Predice 25.9. ¿Qué significa esto? Que agregar solo la criminalidad con el número de habitaciones nos está agregando un poco de ruido a nuestro modelo, ¿vale? Si yo veo cuál es el variable de target, pues vemos que realmente el precio era 24. El anterior, cuando solamente teníamos el número de habitaciones, tenía 25.1. ¿Vale? Y aquí tenemos la diferencia, que todavía es bastante considerable. Son $1.900 a más que predijo nuestro modelo. Sin embargo, pues lo que les decía era comprobar que esto que nosotros estamos haciendo ahorita mismo es lo mismo que hace, pues en este caso para este tipo de modelos que viene siendo el Linear Regressor de Scikit-learn, es exactamente lo mismo que estamos haciendo. Vale, en este caso, en este Jupyter que vamos a ver ahora, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer nuevamente nuestra predicción tridimensional y lo vamos a comparar contra las predicciones que va a hacer el modelo de Linear Regression de Scikit-learn. En este caso estamos importando solamente algo nuevo. Bueno, estamos importando dos cosas nuevas. La primera viene siendo Linear Regression de Scikit-learn, ¿vale? La segunda viene siendo algo que se llama Train Test Split, que lo explicaré llegando a su momento. Vamos a cargar nuevamente nuestro dataset. Nuevamente vamos a hacer nuestros data frames, ¿vale? Para valores y para y. Vamos a utilizar nuevamente room media y criminalidad, ¿vale? Aquí lo tenemos. En este punto lo que vamos a hacer es, vamos a extraer el shape como conocemos. Va a ser de 506 para cada uno de los dos. Nuestras variables independientes van a ser 2, nuestro target va a ser 1, entonces esos son los vectores que estamos obteniendo, y aquí es donde vamos a hacer algo que se llama Train Test Split. Y para explicarlo, quisiera volver acá un momentico a mi tablero, y lo que les quiero decir es lo siguiente, ¿vale? Normalmente cuando nosotros estamos haciendo entrenamientos de Machine Learning, nosotros no entrenamos un modelo con el completo de los datos o el 100% de los datos.
¿Esto para qué se hace? Esto se hace para poder, uno, tener un dataset específico para poder hacer las pruebas de que nuestro modelo no hizo dos cosas. Algo que se llama overfitting, que quiere decir se aprendió el patrón de cada uno de los puntos que nosotros estamos intentando predecir, y que al momento de presentársele nueva información, este no sea tan bueno como dio para todos los puntos, ¿vale? Y en el caso de lo contrario, underfitting, que viene siendo no nos sirve para hacer buenas predicciones. Normalmente nosotros queremos un modelo que no se adapte a los valores de entrenamiento para que sea mejor prediciendo ante informaciones que no tenemos. Y para ello, una de las prácticas que nosotros tenemos que hacer es, si nosotros tenemos la totalidad de datos, ¿vale? Nosotros tenemos aquí, digamos, todos nuestros datos. Lo primero que vamos a hacer es desordenarlos, conociendo la naturaleza de los datos. Si hay datos que, por ejemplo, se parecen demasiado, es bueno de que queden siempre del mismo lado. Cuando lo que vamos a hacer es desordenarlos y partir, ¿vale? Entonces, si yo tengo dos datos que son exactamente lo mismo, digamos, si yo estuviera trabajando con préstamos a usuario, por ejemplo, si yo tengo dos préstamos para el usuario 1, 2, 3, digamos, yo esperaría que esos datos queden exactamente del lado izquierdo de la ruptura, del lado derecho, pero no que quede uno del lado izquierdo y uno del lado derecho. Entonces siempre es bueno tener conocimiento de cuáles son los datos que nosotros estamos trabajando, ¿vale? Lo importante es que tenemos que partir esos datos. La literatura dice que un 70-30 puede ser bastante bueno. Hay mucha gente que utiliza también 80-20. Lo importante es que tengamos mucha más data del lado izquierdo, porque esa es la que vamos a utilizar para entrenar, ¿vale? Y el 30% 20 es lo que vamos a utilizar para probar que nuestro modelo sí está haciendo predicciones asertivas, ¿vale? Con data que no conoce. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es tomar este 30% y eliminarlo completamente del conocimiento del modelo, y solo comenzar a trabajar con esta parte de los datos, ¿vale? Entonces Split Train Test de Scikit-learn lo que hace es justamente eso. Nosotros le pasamos n cantidad de vectores, en este caso le estoy pasando 2, que son con los que estoy trabajando, el número de habitaciones crimen, nuestra variable target. Le estoy diciendo que el test, el ratio de test va a ser de 0.3, o sea, el 30% para test. Y lo siguiente que le estoy haciendo acá es mandándole una semilla de randomización, se llama random state. Muchas de las cosas que hace Scikit-learn y otras librerías a veces reciben, cuando van a tratar cosas de randomización, en este caso como vamos a desorganizar nuestro dataset, reciben siempre una semilla para utilizarla para randomizar. Esto es importante que lo colocamos para que el notebook sea reproducible, ¿sí? Y si yo tomo este notebook y se lo paso a otra persona, la otra persona va a tener los mismos resultados. Si yo no coloco este número, entonces lo que va a pasar es que él va a elegir un número aleatorio del computador en el momento en que esté corriendo, y esto lo que hace es que no pueda ser reproducible, ya que la otra persona va a obtener una semilla completamente diferente, y eso haría que los datos cambiasen, ¿vale? Una forma buena que a veces utilizan para esto es iterar en un número de 1000 semillas, por ejemplo, y revisar cuál es la semilla que mejor se adapta a los datos. Pero básicamente por ahora vamos a dejarlo con este número 42. Y lo que obtenemos como resultado son nuestros vectores de train para X, el primer vector, y nuestros vectores para train y test para nuestro segundo vector, que viene siendo el target. Lo importante del desorden que él arma aquí, que es también importante que se sepa, es que si él desordena X, desordena Y de la misma manera, de modo que si una de las habitaciones queda, digamos, en train, va a quedar en la misma posición tanto en X train como en Y train, ¿vale? El valor va a quedar exactamente igual, lo cual no va a agregar nada extraño a nuestro modelo. Entonces aquí vamos a ver que efectivamente hizo una separación del 30 y del 70%. Vamos a estar trabajando ahora solo con este 70% de los datos. Y vamos a volver a hacer exactamente lo mismo que hicimos. Concatenamos una columna de unos dentro de nuestro data frame, ¿vale? En este caso va a ser el data frame de Xtrain, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es, vamos a hacer una copia para no modificar el original. Igualmente vamos a hacer una copia aquí rápidamente de nuestro dataset de resultados. Como esto lo que me devuelve no es un objeto de Panda, sino un objeto de NumPy, lo que estoy haciendo es tomando ese objeto de NumPy y convirtiéndolo también en un data frame.
Vale, volvemos a ejecutar nuestros mínimos cuadrados para obtener los valores de W1, W2. Obtenemos nuestros parámetros que no son los mismos de la vez anterior. ¿Por qué? Porque hemos separado los datos, entonces estamos entrenando el modelo solo con el 70% de nuestros datos. Obtenemos de los vectores de test, lo que vamos a tener es el primer valor. O sea, esto es algo que el modelo no ha visto todavía, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es obtener estos valores y vamos a ejecutar nuestra ecuación del plano, ¿vale? Y vamos a obtener que el resultado para este caso es de 24.71, ¿vale? Voy a agregar aquí rápidamente 1, voy a obtener y1, ¿vale? En nuestra columna target, nuestro valor 0, y vamos a comparar y son, en este caso, 4 de diferencia. Pero digamos que todavía no estamos hablando de que vamos a hacer el mejor modelo. Estamos demostrando ahora de que el Linear Regression es el modelo de Scikit-learn base, digamos, que utilizamos para esto. Lo que vamos a hacer es, vamos a generar un modelo de estos, pues sin parametría por ahora. Y lo que vamos a hacer es un fiteo. Fiteo o fit viene siendo el entrenamiento. Él va a tomar todos estos datos que nosotros le estamos pasando, va a ser, no digamos exactamente lo que nosotros hicimos, ahorita vamos a ver por qué, pero va a ser lo más parecido posible para obtener, digamos, el peso de cada una de las variables independientes, o sea, de nuestro X, ¿vale? Y se va a entrenar. Y lo que vamos a hacer entonces es, vamos a obtener exactamente contra el mismo número que nosotros vimos acá, 6, 4, 16, 0, 9, 17, 8. Y vamos a hacer una predicción. Lo que vamos a ver es que nos da exactamente el mismo resultado, 24, 7, 10, 18, 24, 7, 10, 18. Lo que significa que internamente lo que hizo Scikit-learn fue entrenar este modelo, encontrar los parámetros exactamente que nosotros necesitábamos y guardar esos números para poder hacer predicciones futuras. Un segundito. Vale. Y bueno, lo otro que podemos hacer es evaluar cuál es la efectividad de nuestro modelo. En este caso, tenemos una función que se llama score, en donde si nosotros le pasamos x test y y test, pues nos va a decir que también está performando o que también está trabajando nuestro modelo. En este caso 0.52. No es muy bueno, solamente va a aceptar un 52% de las veces. Sin embargo, esto puede deberse a que estamos utilizando las variables incorrectas o en nuestro caso que no estamos utilizando todas nuestras variables. Si yo me fuera a utilizar, digamos, todas las variables tanto para X como para Y, hiciera todo el entrenamiento, hiciera todo el fiteo del modelo y generara, digamos, el score, vemos que para el hiperplano de los 13 features que estamos utilizando, pues vamos a encontrar un mejor scoring, ¿sí? O sea, está performando mucho mejor nuestro modelo. Ahora, ¿qué podemos hacer como para seguir boosteando nuestro modelo? Podemos de pronto ver correlaciones entre cada una de las columnas contra nuestra variable independiente, utilizar las que tengan mejor correlación, etcétera. O sea, puede ser un trabajo un poquito más de feature engineering, que también se sale un poco de nuestro caso. Pero podemos hacer eso, podemos incluso agregar más información o definitivamente vamos a llegar a un tope en donde el tipo de modelo que estamos utilizando no va a ser el correcto. Podría decirse de pronto que aquí podríamos utilizar un árbol de decisiones, un random forest, un XGBoost, un LGBM, que va a performar muchísimo mejor que lo que nosotros estamos utilizando. Una red neuronal también podría ser, ¿vale? Entonces en este caso pues obtuvimos un 71% de predicciones exactas, ¿sí?, de nuestro modelo y digamos que para algunos problemas podría ser suficiente tener el 71% de nuestras predicciones. Vale, vamos a bajar un poquito aquí. El problema de lo que les decía de la función de mínimos cuadrados, aquí me he equivocado, qué pena. El problema no es la traspuesta, el problema es la invertida, ¿vale? Ahí en la función está explicado, y es que para nuestro problema ahorita mismo, la cantidad de datos que tenemos, 506 apartamentos, no es una matriz demasiado grande como para que una inversión sea muy costosa para nuestro computador. Pero si nosotros estamos trabajando con miles o millones de features contra miles o millones de filas,
pues hacer una respuesta sobre esa matriz ya sí viene siendo algo muy computacionalmente hablando muy costoso. Para eso entra en juego la matemática, que de nuevo nos viene a salvar la vida, con algo que se llama la técnica del descenso del gradiente. El descenso del gradiente es una técnica utilizada de manera que nosotros vamos a encontrar los mínimos globales o mínimos locales de nuestra función. Nosotros hasta ahora, como función de coste, ¿sí? Así se le llama, hemos estado utilizando lo que se llama los mínimos cuadrados. Los mínimos cuadrados tienen la propiedad de que su forma viene siendo algo parecido, ¿sí?, a una parábola en donde nosotros vamos a encontrar, digamos, un máximo global, un mínimo global, ¿sí? Mínimo global. Pero digamos que esta funciona bastante bien para lo que vienen siendo las funciones lineales de polinomio 1, de pronto hasta polinomio un poquito más altos. Pero para otros modelos, digamos que esta función de coste no es la mejor, ¿vale? Entonces, hay muchas otras funciones que se utilizan en Machine Learning para evaluar el coste, que el coste lo que evaluamos es qué tan diferente está nuestra predicción contra lo que nosotros realmente deberíamos predecir e intentar minimizar. Y tenemos en algunos casos que son funciones no convexas, o sea, tenemos varias curvas en donde podríamos tener varios mínimos que ya no serían meramente el global, ¿sí? O no podríamos decir exactamente cuál es el global porque el funcionamiento, digamos, si sacamos una función que fuera como si fuera un seno, pero en algunos casos es más bajo que otros, no podríamos saber exactamente cuál es el global de nuestra función. Entonces lo que viene, el método del gradiente viene siendo encontrar un mínimo local donde nuestro modelo se va a ajustar bastante bien y podría ayudarnos a encontrar o a mejorar esos mínimos que estamos buscando. Entonces para ello pues tenemos el descenso del gradiente, que si lo llevamos, digamos, a un plano un poco más fácil de entender, es vamos a tomar un punto aleatorio en nuestra función de costes, que viene siendo una función, como les decía, con muchos mínimos locales. Vamos a tomar un punto aleatorio dentro de un plano y lo que vamos a hacer es intentar que ese punto se mueva, ¿sí?, a el mínimo local más cercano. ¿Cómo vamos a lograr eso? Vamos a sacar la derivada de la función de costes que nosotros tenemos, ¿vale? Y eso nos va a dar un gradiente, un vector de gradiente, lo que significa que si nuestro vector va a apuntar hacia lo que viene siendo la pendiente en ese momento, en ese punto específico, nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a invertir ese vector y vamos a tomar hacia el lado contrario. ¿Qué tan lejos o qué tan cerca hacia el lado contrario? A partir de un parámetro que se llama learning rate, en el caso cuando estamos hablando de modelos, ¿vale? Y hay que tener en cuenta que ese learning rate tiene que ser un valor muy bueno, porque si tomamos un learning rate demasiado alto, es probable que nuestro learning rate comience a brincar, incluso a generar loop infinitos, dependiendo de la forma de la función. Y tomar el learning rate demasiado bajo computacionalmente es mucho más caro. Hola Rojas, ¿cómo estás? No había visto tu mensaje. ¿Cómo te va? Vale. Entonces, volvemos a Jupyter. En este caso, pues, vamos a estar utilizando una función que cuando nosotros buscamos en Wikipedia descenso de gradiente, es una que pues utilizan de ejemplo, ¿vale? Y es esta función, ¿vale? Es una función tridimensional que obtiene dos parámetros, dos filtros, podríamos decir, y que se representa como seno de un medio de x al cuadrado menos un cuarto de y al cuadrado más 3 por el coseno de 2x más 1 menos Euler elevado a la y, ¿vale? Entonces vamos a utilizar lo que hemos venido utilizando, Matplotlib, para hacer gráficas, y vamos a importar NumPy, que nos ayuda con la parte matemática, ¿vale? Entonces, si convertimos esto en una función,
lo que estoy obteniendo aquí es un vector XY, ¿vale? Un vector de dos posiciones. Y lo que estoy haciendo es transcribiendo esta función en NumPy, ¿vale? NumPy.sin viene siendo el seno de un medio por X, que viene siendo nuestro vector teta en la posición 0, elevado al cuadrado, menos un cuarto de teta 1, posición 1, que viene siendo nuestro Y, ¿vale? Elevado al cuadrado también más 3 por el coseno, en pi cos, viene siendo el coseno en NumPy, de 2 por X más 1 menos NPA, viene siendo Euler, la representación de Euler, elevado a la Y, ¿vale? Entonces voy a definir esa función de costos. Voy a tomar dos valores aleatorios, que fueron 0 y 1, y ahí vemos más o menos cuál es el valor de X, de las funciones X y Y, pues, sí, digamos el valor de Z en función de X y Y. Vale, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Voy a generar un espacio lineal, o sea, voy a decirle a NumPy que me genere 100 números entre menos 4 y 4, tanto para X como para Y, ¿vale? Para poder evaluar la función de Z, que es la cost function que acabamos de seleccionar, en ese espacio lineal. Y lo siguiente que voy a hacer es, voy a hacer un vector de Z. Este vector me va a ayudar a graficar lo que vimos arriba, la función 3D que vimos arriba, ¿vale? Y entonces lo que voy a hacer es simplemente recorrer cada uno de los espacios lineales y voy a ejecutar la cost function para ese X y para ese Y, y lo voy a guardar en su respectiva índice de X y Y de nuestro vector, ¿vale? Una vez ejecuto esto, lo siguiente que voy a hacer es voy a utilizar Matplotlib nuevamente. Voy a hacer una gráfica específica que se llama ContourF, que lo que hace es que toma una gráfica tridimensional, la coloca en dos dimensiones, pero le coloca colores para demostrar cuáles son los puntos más altos y los puntos más bajos de nuestra función. Le voy a decir específicamente que me muestre la barra de colores para poder identificar cuál es el mayor y cuál es el menor, ¿vale? Entonces vamos a verlo aquí. Ahí, como podemos ver, pues nos generó la función, ¿sí? Esta viene siendo la representación en dos dimensiones de la gráfica tridimensional, en donde aquellos valores con colores amarillos son máximos de la función y aquellos con colores azules son los mínimos de la función. Vale, entonces lo que voy a hacer ahora, le voy a decir a NumPy que me genere un número aleatorio, ¿sí? Un vector aleatorio dentro de este plano, que para ello vamos a utilizar npRandomRun, que me va a generar dos números, ¿sí? Un vector de dos posiciones, donde como él me va a generar números entre 0 y 1, lo voy a multiplicar por 8 y le voy a restar 4 para que quede entre 4 y menos 4, que vienen siendo digamos los límites de nuestra gráfica en este punto. Entonces aquí podemos ver, nos seleccionó 2.4 y menos 2.8, entonces están dentro de los rangos que nosotros necesitamos. Ya sabemos cómo generar ese vector que vamos a posicionar dentro de nuestra gráfica. Lo siguiente que vamos a hacer es vamos a ver cómo pintamos un punto exactamente en el vector que acabamos de hacer. Nuevamente hacemos un contour, le colocamos color bar. En este caso voy a hacerle un plot de teta sub 0, teta sub 1. Voy a colocar un punto de color rojo dentro de la función. Cuando lo coloco, entonces ya aquí podemos ver el punto rojo, y lo que esperaríamos que esto hiciera es decantarse hacia este azul oscuro que se encuentra al lado derecho. Por ejemplo, si ese fuera nuestro vector que vamos a utilizar inicialmente. Entonces lo que esperaremos es que él decantara hacia este lugar oscuro, porque pues va a encontrar que la pendiente va a ir hacia estos lados, o sea, hacia acá o hacia acá, ¿sí? O hacia acá incluso, que aquí está como más cerca, y va a ir hacia el lado contrario. Para ello pues vamos a generar esa función de descenso de gradiente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Recordemos el concepto de derivada. Derivada viene siendo la función evaluada en X. En este caso vamos a utilizar solamente una variable independiente, pero es la función evaluada en X más un pequeño cambio menos la función evaluada en X dividido entre el cambio entre esto más se acerca a 0. Digamos, estamos haciéndolo más cercano a la derivada. Vamos a hacer esta implementación, no la derivada, digamos, directa de la función que estamos haciendo. Entonces, para la ejecución del descenso del gradiente vamos a comenzar con un vector aleatorio, ¿vale? Ese vector aleatorio, que ya supimos cómo se saca acá,
Vamos a tener un delta, ¿sí? Este delta va a ser 0.001, más o menos es lo que mejor me estaba funcionando cuando probé. Vamos a generar un vector gradiente. Este vector gradiente es el que va a sostener cuál es el gradiente cada vez que nosotros hagamos la ejecución para tanto nuestro eje X como nuestro eje Y, y que nos va a ayudar a encontrar hacia dónde nosotros debemos dirigirnos para bajar el gradiente. Estamos haciendo el confort para generar nuestra grilla, generar nuestro color bar. A nuestro punto inicial lo vamos a colocar de color blanco, ok, para sabemos, aquí estamos partiendo, color blanco es de los mejores que se veían dentro de la gráfica. Vamos a hacer un rango de unos, aquí hay 1000, vamos a hacer 10.000. Vamos a ejecutar 10.000 veces el descenso del gradiente para encontrar que el punto llegue, digamos, por lo menos a un mínimo de la función. Vamos a ejecutar para nuestro vector inicial el número de veces que tenga. Por ejemplo, en este caso nosotros sabemos que solamente tenemos 2x y y. Vamos a ejecutar para ellos, vamos a hacer una copia de nuestro vector y vamos a aumentar solamente o x o y, ¿vale? Vamos a hacer para x igual y aumentado por delta, ejecutamos la función, luego volvemos y lo hacemos con x igual, perdón, con y igual, en x aumentamos el delta y con eso vamos a obtener el vector gradiente resultante, ¿sí? Y con ese vector gradiente vamos a aplicar la fórmula que vimos, que viene siendo esta que está acá, que viene siendo repetir hasta convergencia, o sea, repetir hasta que lleguemos lo más cercano a cero, en donde tenemos que teta es igual a teta, el mismo vector menos un alfa por el Bill, sí, gracias por el follow, por el delta de f, ¿vale? Ya tenemos el delta de f, que es nuestra derivada que estamos ejecutando aquí, ¿sí? Y aquí lo vamos a ejecutar. Teta es igual a teta menos el learning rate, ¿sí? Por el vector gradiente que nosotros estamos trabajando. Como está aquí lo que hay es un menos, entonces vamos a ir en contra del vector gradiente que hayamos encontrado. Aquí simplemente vamos a plotear un punto, ¿sí? De color rojo, que van a ser los diferentes puntos que vamos a ver cómo el camino se va a ir formando. Y por último, al último punto en donde nosotros nos vamos a encontrar, lo vamos a colocar de color naranja, ¿vale? Y luego mostramos. En este caso, lo que habíamos hablado, learning rate, si utilizamos un learning rate muy alto, vamos a estar en problemas. Si utilizamos un learning rate muy bajo, vamos a estar en problemas. Creo que este que quedó fue el que mejor me funcionó. Si no, vamos a variarlo un poco y vamos a encontrar, digamos, cuál es ese punto dulce del learning rate que nosotros vamos a hacer. Aquí ejecutamos un 0.1, 0.01. Vamos a ver cuál es el resultado. Ok. Aquí tenemos nuestro punto blanco. Este viene siendo el punto inicial, ¿sí? Como podemos ver, quedó entre un verdecito y lo que hizo nuestro vector fue, bueno, nuestro gradient descent fue comenzar a ir hacia el color azul, como les decía, y mantenerse en el color azul. Como ejecutamos 1000 veces, digamos que de pronto aquí, dependiendo del learning rate, si fuera muy alto, él se hubiera pasado y hubiera comenzado a brincar. Ahorita vamos a ver. Y con un learning rate muy bajito, probablemente ni siquiera hubiera llegado, ya que estamos limitando el número de ejecuciones que estamos haciendo. Vamos a colocar un learning rate de 1 y veamos cuál es el problema. De hecho, aquí estoy con 10.000. Voy a bajarle a, como sé, voy a bajarle a 1000 iteraciones. Un poco más rápido. Y como pueden ver, incluso se salió del espacio lineal en donde nosotros estamos trabajando. ¿Por qué se salió del espacio lineal? Porque comenzó a brincar en diferentes lugares. Como no encontraba nada, comenzó a moverse en diferentes gradientes. De pronto inicialmente comenzó a ir a la derecha, baja, se devuelve y comienza a ir, comienza a ir a la derecha, baja y comienza a ir a la izquierda. Y nunca encuentra un punto real. Bueno, puede que sí lo encuentre, sí, podría ser suerte. Pero lo más probable es que nunca vaya a terminar sobre un vector real que nosotros tenemos. Y si le ponemos uno muy bajo, ¿sí? Vamos a ponerle esta cantidad de 0,1, ¿vale? Vamos a ponerle aquí, si necesito que sean un poquito más de iteraciones, aunque se demore un poco más. Vamos a ver que camina muy poco, realmente. Sería mucha suerte que caiga el punto en un azul y listo. Pero como se pueden dar cuenta, miren, aquí hizo 10.000 iteraciones y no logró moverse.
Entonces digamos que estos parámetros yo podría ponerle aquí iter igual iterations igual 10.000, digamos que fue la que me funcionó, y podría volver a ejecutar. Estos parámetros normalmente cuando nosotros generamos un modelo, cuando vieron que yo generé el linear regression, yo le puedo mandar cierto tipo de parámetros. El learning rate es uno muy utilizado de hecho en muchos modelos, que viene siendo algo que se llama un hiperparámetro, o sea, es un parámetro contra el cual el modelo comienza a iterar, a buscar cuál es la mejor, la solución más óptima para obtener, digamos, los resultados que requiere el modelo. Y con eso digamos que esto que yo estoy haciendo manual, que viene siendo buscar el learning rate, él lo busca de manera automática para encontrar, digamos, la mejor solución a nuestro problema. Listo, entonces aquí tenemos el learning rate. Y bueno, ¿por qué les estoy hablando de ecuaciones lineales, ecuaciones lineales, ecuaciones lineales? Cuando hay otros modelos de predicción, tenemos el Random Forest, tenemos lo que les dije, el XGBoost, tenemos árboles de decisión, etc. Pero una de las bases más importantes de las redes neuronales, que es uno de los modelos que también se está utilizando más en estos momentos. ¿Por qué se están utilizando más? Porque gracias a la capacidad computacional que nosotros estamos teniendo en este siglo, en este momento, nos permiten generar, digamos, redes neuronales de manera más efectiva y más efectivas, ¿sí? O sea, no solamente más rápido, sino de manera más efectiva, por lo cual nosotros estamos utilizando redes neuronales para la solución de muchos problemas que nosotros estamos encontrando, ¿vale? Y la red neuronal, el concepto de red neuronal no viene de ahora, viene de los 50, ¿vale? El 53 más o menos, 1953. Entonces habló del concepto del perceptrón. Y el perceptrón básicamente es una función, ¿sí?, que recibe n cantidad de input y hace, no quiero decir 100%, pero hace algo muy parecido a lo que hace una red neuronal, a lo que hace una regresión lineal. Entonces estamos diciendo que la regresión lineal es la base de las redes neuronales que nosotros estamos utilizando hoy en día, ¿vale? Con mucho alrededor, ¿vale? O sea, no es tan sencillo. Pero podríamos decir que esto es la base de lo que viene siendo una red neuronal, que viene siendo una red neuronal que cuando le agregamos muchas neuronas o muchos perceptrones, lo que estamos encontrando es que estamos haciendo lo que se llama deep learning, y deep learning es, digamos, lo último que se está utilizando en inteligencia artificial. Entonces, básicamente, ¿cómo funciona una neurona? ¿Cómo esperamos que nosotros que funcione una neurona en una cuestión de predicción? Por ejemplo, de predicción de decir si es gato, es perro, si a una persona no lo que está enfrente del auto, y dependiendo de eso, pues yo freno o no freno, si el auto está muy cerca, etc. Problemas de clasificación que se están utilizando mucho últimamente, ¿vale? ¿Qué hace cada neurona? Una neurona lo que hace es que genera una línea de división sobre un umbral en donde dice, bueno, en este ejemplo, por ejemplo, si ustedes se acuerdan, hace mucho tiempo, el bienestar de una persona se le medía entre más pesada la persona, entre más gordita estuviera, decían que gozaba de mucha mejor salud. Nosotros ahora sabemos que no es así, pero hace mucho tiempo se pensaba que sí era así, que una persona gordita, digamos, era una persona que tenía mucha salud, ¿vale? Y pues no es así. Otra vez está molestando un poco la capturadora. Vale, parece que fuera el software del gato el que está molestando un poco. Nada que hacer. Entonces, una neurona lo que haría es generar esa línea que ustedes ven ahí para dividir los datos y poder decir, ok, si esto está sobre este umbral de esta línea que yo estoy trabajando, pues puedo decir que la persona tiene buena salud, y si está por debajo, no tiene buena salud. Y básicamente también podríamos hacer lo mismo con una regresión lineal, ¿vale? Solamente que le agregamos este nuevo concepto que se llama umbral. Pero que si lo llevamos a otra forma, nosotros utilizamos el parámetro, el valor independiente B, ¿vale? Entonces lo que podemos hacer es que ese umbral lo convertimos en B, donde B es el contrario del umbral, y por lo cual podría decir que si mi función da mayor a 0,
podría decir que Y es 1, y si da menor o igual a 0, podría decir que Y es 0 como mi predicción final. En este caso estoy viendo solamente, ojo, dos características, ¿sí? O sea, no estoy haciendo algo muy funcional. Pero ¿qué pasa cuando tomemos un perceptrón y lo ponemos en un caso en donde una sola línea no basta para poder hacer la división? Ahorita mismo conocemos que una persona con mucho peso y mucha altura, por más peso y altura que tenga, si tiene demasiado peso, pues va a tener, digamos, un problema de salud. Si tiene muy poco peso, con una gran altura, lo mismo. Y digamos que en el centro, entre esa función, esa gráfica que estamos viendo, es donde se encuentran las personas saludables. Lo que hace muy bueno al perceptrón es que yo puedo combinar perceptrones o puedo conectar neuronas, ¿sí? Para que la entrada de una neurona se convierta en la salida y entrada de una capa siguiente de neuronas, y esta la pueda evaluar. Y entonces en este caso podríamos decir que esta neurona lo que hace es enfocarse en esta línea que se encuentra aquí, ¿sí? Y generar esta línea y decir, bueno, si estoy por encima del umbral, yo me enciendo, y si estoy por debajo del umbral, me apago. Y esta neurona genera esta otra línea que se encuentra aquí, y igualmente, si él dice, si me encuentro antes de este umbral, me enciendo, y si me encuentro después de este umbral, me apago. Es muy a grosso modo lo que estoy explicando. En redes neuronales hay mucho más por debajo, pero matemáticamente es la forma más sencilla de explicar de cómo está funcionando, ¿vale? Al momento de encontrar esa salida para cada una de las neuronas, como cada una hace una línea diferente, pues hay una tercera neurona que obtiene esa información de entrada para cada una de las neuronas anteriores, pesa y dice, ok, si la neurona de arriba estuvo encendida, me estoy adelantando. Si la neurona de arriba está encendida y la de abajo está encendida, significa que la persona goza de buena salud. Caso contrario, no. Entonces, esta fue la forma más fácil de poder hacer clasificaciones de tipo SORC, en donde no solamente teníamos que cumplirse con una de las dos neuronas, sino que tenía que hacerse como una especie de umbral entre dos líneas. Y eso fue la potencia que le dieron a las redes neuronales para poder salir adelante. Pero hay un problema. Si nosotros tenemos un conjunto de regresiones lineales y las sumamos, que básicamente es lo que estamos haciendo en cada una de las capas, a la final lo que vamos a tener es otra regresión lineal. ¿Sí? Así funcionan matemáticamente las regresiones lineales. Por lo cual, nosotros tenemos que agregar un cierto ruido o un cierto cambio, o eliminar la linealidad, como se le dice, del resultado de nuestras neuronas. Y para poder hacer eso en cada una de las neuronas, lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a colocar algo que se llama la función de activación. Y la función de activación ya la habíamos visto realmente, hicimos un poquito de trampa. Por ejemplo, habíamos hecho lo que era una función de activación escalonada, en la cual hemos utilizado un umbral y hemos dicho que para X y ese umbral, ¿sí? Si lo pasaba, íbamos a dar siempre 1, y si no lo pasaba, íbamos a dar siempre 0. Y si le damos función escalonada por su gráfica básica, que viene siendo esta que vemos aquí, viene siendo para X, para todas las X, en este caso digamos que el umbral fuera 0, para todas las X menores que 0, Y es 0, y para aquellas X mayores que 1, entonces mayores que 0, o mayores o igual a 0, entonces es 1. Y es 1. Entonces, eso es lo que está haciendo la neurona. Una vez la neurona hace toda esta parte lineal, lo que hace es pasa el resultado por una función de activación antes de que el resultado pase a la siguiente neurona. De esta manera, la siguiente neurona no tiene un valor lineal, sino un valor diferente, y eso evita la linealidad en cada una de las neuronas, en cómo se están comportando cada una de las capas, y hace que la neurona encuentre patrones mucho más complicados que una simple línea. Y no hay solamente una función de activación, hay diferentes funciones de activaciones. Por ejemplo, tenemos la función de activación sigmoide, que vemos es como una línea que es muy útil para hacer predicciones probabilísticas, en donde realmente ahí en la gráfica está un poquitico corrida a la izquierda, pero en la mitad de toda la gráfica debería estar el eje,
¿Por qué? Porque para números mayores de x0, pues va a estar dando 0, por ejemplo, un número entre 0 y 1. Y 0.5 va a ser, digamos, como el punto de inflexión. Y es bastante utilizado para eso. Igual que la tangente hiperbólica, que como vemos en su gráfica, es bastante parecida. Y tenemos una función que es un poquito mejor que la escalonada en términos de Machine Learning, de uso de Machine Learning, que viene siendo la función de activación ReLU. Es como rectificación lineal, ¿vale? En donde para los x menores que 0, siempre va a dar 0. Y para los x mayores que 0, entonces va a dar x. Entonces, digamos que ahí podemos decir, bueno, apagamos cuando sabemos de que definitivamente no da, estamos dando 0. O cuando sí da un número, entonces yo mejor paso el número resultado que estoy dando. Entonces vamos a hacer un caso un poquito muy, digamos, muy por encima. Viene siendo, en este caso vamos a hablar de ratones. Digamos que la salud del ratón depende del largo y del peso. Estas dos variables solamente. Y tenemos lo que es la capa de entrada, donde tenemos nuestras variables peso, ¿sí? Y largo, ¿vale? Lo que vamos a hacer es que vamos a colocar una capa oculta, ¿vale? De neuronas, específicamente en este caso vamos a colocar 4. ¿Sí? Que lo que va a hacer es, inicialmente, si no tengo ninguna función de activación, lo que va a hacer es intentar cada una de las neuronas separar en una línea, dos líneas aquí paralelas, en este caso dos paralelas, como para intentar envolver, digamos, los resultados. Una vez que nosotros agregamos una función de activación, en este caso vamos a utilizar la función sigmoide. La función sigmoide puede ser representada de diferentes maneras. Yo puedo hacer una función sigmoide que esté así, una función sigmoide que esté así, una función sigmoide que esté así y una que esté, digamos, así. Entonces digamos que por lo menos ustedes pueden comenzar a ver que por la hiperparametría que yo puedo estar inyectando en cada una de las neuronas al momento de resolver el problema, él podría curvar un poco, ¿sí?, su resultado y comenzar a generar ese borde que nosotros estamos viendo. Ese borde que nosotros estamos viendo aquí, ¿sí?, para intentar acoplarse lo más posible al patrón de esos datos que nosotros tenemos ahí. Por último, lo que yo puedo hacer es, tengo una neurona de salida, esa neurona de salida, esa capa de salida, digamos, yo le aplico una función de activación que podría ser diferente, podría ser la misma, podría ser diferente. En este caso, yo he dicho, bueno, voy a utilizar una ReLU. ¿Por qué? Porque digamos que si esta neurona, una vez ya se revisen, digamos, los pesos de cada uno de los resultados y demás, si esta neurona encuentra de que el punto se encuentra dentro de las fronteras anteriores firmadas por las neuronas de la capa anterior, pues me va a decir ok. Si ella se encuentra ahí, yo puedo decir ok, ¿vale? Aquí incluso podría utilizar una escalonada sin problema. Pero si no, ¿sí?, si se encuentra por fuera, entonces yo voy a decir que el ratón no tiene, digamos, una buena salud. Entonces, pues si agregamos un poquito de escalas y yo digo, le paso como peso y largo 18 gramos 10 centímetros, pues él va a encontrar que se encuentra dentro de las fronteras generadas por cada una de las neuronas. Las neuronas de pronto se activan, cada una con un valor muy alto, y él va a decir ok, yo creo que este ratón tiene buena salud. Caso contrario, pues se va a encontrar que el ratón no tiene buena salud porque se encuentra por fuera, digamos, de esa capa o esa frontera que generaron las neuronas de la capa anterior. Cuando ustedes aplican muchas capas, pues podemos ver que podemos hacer muchas otras formas que, pues que podrían segmentar muchísimo mejor cada uno de los datos. Incluso se podrían formar, valga la redundancia, formas, ¿sí?, que hagan, que definan diferentes objetos, y dependiendo de qué es lo que se active, pues podría reconocer una u otra cosa. Y a esto podemos seguir aplicándole matemáticas, señores. Lastimosamente ya vamos 1 hora 18 de streaming y es bastante complejo y bastante largo todo lo que he venido a explicarles. Pero, por ejemplo, para poder encontrar cada uno de los pesos de cada una de las neuronas, ¿sí?, y poder decir, bueno, esta neurona vale más o menos, hay un algoritmo que se llama backpropagation, que lo que hace es que va tomando el error que está aplicando cada una de las capas, cada una de las neuronas para cada una de las capas, y lo va propagando hacia atrás, y eso se hace a través de derivadas, de la derivada de la formación de la primera capa contra
las derivadas también de las funciones de activaciones que nosotros estamos utilizando, y con eso lo que nosotros vamos haciendo es propagando el error hacia atrás de manera que podemos encontrar los pesos, ¿sí?, de cada una de ellas. Entonces, en Machine Learning todo se fundamenta, o todos los pasos que nosotros estamos generando siempre está fundamentado bajo un modelo matemático del por qué nosotros estamos haciendo. La programación del Machine Learning es más una ayuda, ¿sí?, de utilizar los ordenadores para poder hacer todo este poder de cómputo, para poder hacer todas estas operaciones que tenemos que hacer muchísimo más rápido. Pero Luis, espera, hay árboles de decisiones. Lo sé. Y los árboles de decisiones también se apoyan en la informática más al momento de hacer una predicción. En el momento en que nosotros vamos a generar un árbol de predicciones, si nosotros tenemos un conjunto de datos, lo que hace el computador es matemáticamente estresar esos datos, sacando entropía, nivel de índice Gini, divergencias y muchos otros cálculos, para poder saber si voy a dividir este nodo en dos partes, cuáles son las decisiones sobre la data que yo debería tomar para poder irme hacia un lado o hacia el otro, ¿sí? Entonces, ahí es donde comienza la matemática, y los árboles de decisiones se van generando a partir de toda la información de la data, y eso es el proceso que hacen los árboles de decisiones, o todos los modelos que se basan en árboles como Random Forest, XGBoost, LGBM, creo también, y le aplican otras cositas como busteo por gradiente, con la búsqueda de gradiente, etc. Y eso es lo que van haciendo para generar el árbol, y luego hacen otros algoritmos matemáticos para ir cortando las decisiones del árbol. Entonces, sí utilizan if, sí, en el caso de los árboles de decisiones y todos los modelos que se basen en ellos, pero solamente para el recorrido, no para la generación del modelo. La generación del modelo es pura y mera matemática, ¿sí? Entonces, muchísimas gracias, muchachos, por haberse quedado aquí en el stream. Espero que les haya encantado, les haya gustado. Me dejan por ahí comentarios si les gustó cómo expliqué toda la parte matemática y pues con los ejemplos que hicimos en Jupyter Notebook. Espero que les haya quedado algo muy interesante de esto. Digamos que esto es como una partecita de introducción al Machine Learning, y nos saltamos un ratico para irnos a la parte de redes neuronales, pero para entender un poquito cómo estaban funcionando. Y nos vemos la próxima. Chao. Bueno, no sé si tienen preguntas. Si quieren hacer preguntas, los espero acá. Vale, Padilla, claro que sí, claro que sí. Espero que se estén conectando mucho más seguido, y vamos a seguir con series así. Series. No soy el experto en Machine Learning, lo dejo en claro, no es mi experticia, pero si ustedes me dicen que quieren ver un tema específico, de pronto hacer modelos con árboles de decisiones o ese tipo de modelos, pues podemos encontrar un fit y traer más contenido al canal. Por ahí estoy haciendo un cursito de Python, no lo voy a poder hacer 100% gratis. La idea es comenzar a mover, digamos, toda esa parte. Supongo que Jaime, si algo, creo que el nombre me toma un poquito. Si no eres Jaime, no te preocupes. Los links no los tengo ahorita mismo, pero los puedo generar para que puedan entrar tanto a la diapositiva como a los Jupyter. Déjenme y los subo ahí a un drive, los coloco de pronto un poco libres, y les envío el link de invitación o algo para que puedan pedirme, y ahí tendrían los Jupyter y los Jupyter creo que podrían incluso abrirlos en Colab de Google. Entonces ahí 2 por 1, ¿vale? Entonces un momentico, voy a dejar de compartir pantalla, voy a dejarlo aquí en hablar. Stock. No prendió la cámara. Be right back. Ok.
Ahí se ve un poquito mi toalla. Ignórenla. Déjenme ver si puedo hacer eso enseguida y les dejo acá. Share. Get link, copy link. Ok, copy link. Y aquí les dejo enseguida en el chat. Déjenme un momentico y ahora acá. Twitch. Voy a apagar aquí el audio. Aquí les envío. Ese es el de la presentación y les debo el de los Jupyter, que ya los subo y los voy a agregar ahí mismo en el link de la presentación, como para que estén pendientes, ¿vale? Cualquier cosa ahí quedo atento. Si tienen alguna otra preguntita, cualquier cosa, si no, cerramos por hoy. ¿No? Bueno, muchísimas gracias, muchachos. Un saludo. Chao.